Desde el Corazón de la Educación hemos tenido la suerte y el gran privilegio de contar con mujeres extraordinarias que nos han regalado su perspectiva sobre el valor indiscutible de la educación, su impacto en todas las áreas de la vida y a lo largo de la vida. Hoy hemos querido reunir algunas de esas voces, mujeres que enseñan, que investigan, que lideran, que sueñan con un país y con un mundo mejor educando. Mujeres que han entendido que educar es quizás el acto más profundo de esperanza que existe. Yo no conozco otra carrera que dé tantas satisfacciones. Saber que esos niños y niñas, en esos años que tú señalas bien, Ángela, van a ser hombres y mujeres de bien. Yo entiendo que la nobleza o la grandeza de tener un buen maestro es algo que inspira. Sin liderazgo, sin empoderamiento de todos los actores, no solo de los líderes, sino de todos los actores en todas sus dimensiones, es que verdaderamente nosotros podemos perseguir un cambio en la educación. Hemos visitado maestras en sus escuelas, en esos espacios donde la vocación se hace cotidiana, donde un saludo, una pregunta o un abrazo pueden cambiar el día de una niña o de un niño. Les puedo asegurar que es un viaje lleno de alegría, también de dificultades, de desafíos, pero que está más completado en aquello que es la satisfacción personal del deber cumplido. Sí se puede. Es importante la firmeza, es importante perseverar, y hay un lema que dice: el que persevera triunfa. Es muy importante integrar a todos los actores del proceso para que cada día más podamos tener una educación de calidad en nuestra sociedad. Y también hemos conocido profesionales, mujeres extraordinarias de distintas áreas, mujeres que saben aquello que nosotras también sabemos, que la educación es la forma transversal de transformación. Irene Vallejo, escritora y filóloga española, nos recordó que el amor por aprender nace del amor a nuestros maestros, del afecto por quienes nos acompañan, crece en la pasión por las asignaturas y con los años ese deseo de saber que define la vida plena. Así ha sido de generación tras generación. Los maestros aparecen en la escuela, en la familia, en los abuelos, en los libros. A mí no solo me fascinan los maestros, sino que tengo una particular inclinación hacia los escritores y autoras que además han ejercido de maestros o que se han interesado profundamente por la pedagogía, pues Gabriela Mistral, Pedro Enríquez Ureña, su madre Salomé Ureña. Esa cadena de transmisión la sostiene, entre otras cosas, la lectura. Imelda Matorel nos habló precisamente de eso, de cómo acercar a los niños y las niñas a la lectura, una lectura transformadora que abre mundos y forma personas. De veras, acérquense a los niños, a las niñas, a los jóvenes y pregúntenles qué les gusta, ¿no? ¿Qué te gusta leer? A ver, leámoslo juntos, ¿no? Compartamos, que los niños, las niñas se sientan tomados en cuenta, ¿no? La educación también es puerta de equidad. Catherine Durán nos compartió una verdad que conmueve. Niñas que a veces carecen de oportunidades y las encuentran en el aprendizaje la fuerza para superarse y romper ciclos que parecían imposibles de romper. La oportunidad de ver a las niñas realizar sus sueños, principalmente vinculados a la educación. La educación transforma, la educación abre puertas y cambia vidas. Es decir, que poder impactar a las niñas desde pequeñas y verlas hoy graduadas de la universidad es una experiencia, yo creo que transformadora además. Ser maestro extraordinario se construye también fuera del aula. Diana Pinales nos invitó a mirar más lejos, hacia la vida entera,
para entender de dónde viene lo extraordinario. Un maestro extraordinario es aquel que está dispuesto a mirar mucho más allá de lo que puede encontrar dentro de un aula, porque a veces nos enfocamos en el contenido que tenemos que impartir, nos enfocamos en las normativas que tenemos que trabajar o quizás en las adversidades con las que nos encontramos. Y cuando hacemos eso, nos limitamos a ver el ser y la verdadera esencia que tiene la educación. Rosa Krawinkel, por su parte, nos abrió los ojos sobre algo fundamental. El trabajo docente trasciende por completo la idea de un rol laboral. Es una vocación, es un vínculo, es legado que se extiende en el tiempo. El primer elemento es decir, esto es una profesión. Usted es un licenciado, va a ser un licenciado y tiene la capacidad de tocar con su trabajo precisamente la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Ese quehacer educativo que usted aprende en su trabajo, en su trabajo de estudiante, los modelos de los maestros que le están impactando ahí, tiene que tomarlos y transformarlos y llevarlos al aula en la que usted va a ejercer como profesional. Hablamos también de inspiración y doña Argentina Enríquez compartió con nosotros aquello que la mueve y que mueve a las mujeres que ella admira, construyendo un mapa íntimo de referentes. A mí me gusta mirar la gente que ha pensado siempre en que las cosas pueden ser mejores. Mi primer modelo, podríamos decir, como creyente es la Virgen María. Y como comprenderá, estamos personalmente a años luz de ella. Pero de todas maneras, justamente decía otra compañera de nosotras, que fue colaboradora de Pedro Poveda, que hay de aquel que hasta en aspiraciones se contenta con poco. Y doña Jacqueline Malagón, figura imprescindible de la educación dominicana, hizo lo mismo. Nos habló de los modelos y de las mujeres que forjaron su camino. Yo conocí a Milagros Ortiz Bosch, que es una dirigente política, y conocí en ella no la parte de su alma de dirigente política. Yo conocí en ella la parte de una mujer sumamente straight, sumamente recta, una mujer que la ética le brota por los poros. Entonces, para mí, una de las mujeres que siempre tengo presente, sobre todo en el campo de los valores, de la moral, de la ética, de la disciplina, es Milagros. Liderar un aula requiere habilidades que a veces damos por sentadas, pero Amelia Vicini nos recordó que conducir una clase supone capacidades de liderazgo mucho más profundas de la que se percibe a simple vista. Yo creo que el liderar un aula, ya de por sí, y hacerlo bien, ya de por sí te genera un aprendizaje de por vida, ¿verdad? Y te genera las capacidades de liderar sistemas, porque no es fácil liderar 30, 40, 50 muchachitos, ¿verdad? Cuando lo haces bien. Porque la docencia implica también cuidarse. Eva Herbert nos habló de trabajo arduo, de reconocernos humanas, de pedir ayuda, de buscar apoyo en medio de la presión desgastante que supone dedicar la vida entera a educar. Bueno, creo que es un trabajo bastante arduo, ¿no? El poder primero reconocer que tú necesitas ayuda, que tú estás pasando por una situación difícil y desde ese lugar pedirla, ¿no? Pero si le pudiera decir algo a esas personas que nos escuchan sería sacar tiempo para ella. Esa mirada humana de la escuela crece cuando entendemos que enseñar y acompañar van de la mano. Y Victoria Sorraquín nos habló de una escuela con presencialidad terapéutica, capaz de ir mucho más allá de la mera transmisión de contenidos. Es una escuela que no piensa en grupo, no piensa en los grupos escolares, sino piensa en personas. Y es distinto lo que necesita Ángela, lo que necesita Victoria, lo que necesita Pedro, Félix, Etelvina, José.
Y necesitamos una escuela que acompañe a nuestros docentes a que puedan ir guiando a esos alumnos en planes lo más individuales posibles. En esa misma línea, Ana María Ternet nos mostró que los aprendizajes se vuelven mucho más valiosos cuando miramos a cada estudiante como un ser integral, con cuerpo, mente, emociones y proyecto de vida. Porque cuando yo puedo ayudar a los estudiantes a establecer esas conexiones entre sus emociones, sus experiencias y lo que estamos aprendiendo, pues estoy logrando un mejor aprendizaje. Es decir, Adriana Castorino profundizó esta idea con una claridad preciosa. Los niños, al llegar al aula con sus emociones, y esas emociones forman parte inseparable de su proceso de aprendizaje. Educar entonces implica sostenerlas con cuidado. En todos los procesos de un niño y de un joven, de lo que es el crecimiento y el desarrollo, es fundamental el clima afectivo. El aula, por supuesto, no está sola. La familia es parte. Y Sara García nos invitó a pensar una pregunta poderosa. ¿Cómo podemos sumar a la familia para que participe a favor del desarrollo de los niños? La familia es el primer ámbito de educación y la escuela estamos para ayudar a la familia. Muchas veces pensamos al revés, son las familias que colaboren. No, los hijos son de una familia y es la familia el primer responsable de la educación del hijo, que de alguna manera lo encarga a las instituciones educativas. Entonces, cuando partimos de esa base, se superan ciertas dicotomías que en la teoría nadie las aceptamos, pero en la práctica las tenemos, ¿no? Y del aula damos el salto a la mirada del sistema. Laura Abreu nos compartió esa conexión que encontró con la planificación educativa, con el trabajo tras bastidores que impacta a tantos niños y niñas en todo el país y en el mundo, buscando mejorar la educación de manera integral. Y ahí descubrí que había algo que era más allá de el juego con los niños, que era lo que quizá yo veía más en campamentos de verano, sino que había problemas de aprendizaje, había el funcionamiento de todo lo que sucedía en el cerebro y detrás, como ese tras bastidores de la educación, que entonces me empezó a llamar muchísimo la atención, que una clase no era casual, que era planificada, que los profes eran casi a veces como hacían hasta una obra de teatro con tal de que funcionaran y salieran las cosas adelante. Ansel Checker conectó ese mismo propósito mayor, servir desde lo público con esperanza, con la convicción de que el sistema educativo puede transformar vidas. Ciertamente, yo hice una opción por lo público, porque entendía que desde lo público, a pesar de lo complejo y lo difícil y el gran desafío que representa, es donde podemos aportar más. Y me siento comprometida con ese propósito de ir más allá. En el área... Elisa Elena nos recordó que el sistema tiene una tarea ineludible: construir garantías para los niños y las niñas a nivel país, garantías que solo se logran con políticas pensadas, cuidadas y sostenidas en el tiempo. Y hablando de políticas sostenidas, Josefina Pimentel nos hizo reflexionar sobre algo que pocas veces se discute: la importancia de la continuidad en la planificación y la necesidad de dar tiempo al cambio, tiempo real, tiempo humano. Muchas veces nosotros nos quejamos de que las cosas no funcionan o que no han dado resultados. Sin embargo, ¿qué es lo que yo he podido apreciar a través del tiempo? Que uno de los principales problemas y limitaciones que tenemos es la discontinuidad en la aplicación de las políticas.
Aquí se han formulado muy buenas políticas, pero ¿qué pasa? Que no le damos tiempo a que se propicien los cambios, los pequeños cambios que deben irse dando a lo largo de un proceso. María Amalia León trajo al diálogo una dimensión esencial: educar en conexión con la propia identidad. Nos habló de cómo las humanidades nos ayudan a recuperarnos y a recuperar aquello que nos hace profundamente humanos. Porque el currículum, si bien es importante la tecnología y la ciencia, si no está complementada por las humanidades, no vamos a vernos de manera integral y completa. Porque el arte también educa, María Adelaida López nos regaló una imagen preciosa. El arte y la educación son cómplices en el impacto social, tejiendo juntos una manera distinta de habitar en el mundo. Cuando tú trabajas el arte y la educación, son los mejores agentes transformadores. Ligia Amada Melo nos trajo otra dimensión clave: la importancia de educar para el crecimiento profesional y el emprendimiento, con programas estandarizados que abran puertas reales a nuestros jóvenes. Los valores son el tejido invisible de toda educación. Ligia Pérez compartió con nosotros los valores que sostienen su marca personal, valores que en manos de una maestra transforman por completo la experiencia educativa. La solidaridad ante todo. El hecho de tú ponerte en el zapato del otro, sobre todo si ese otro es una persona indefensa, es una persona que a lo mejor no tiene nadie a quien acudir, no tiene nadie que le escuche, se siente solo a pesar de estar rodeado de personas, y tú solidarizarte con esa persona, en esa empatía, generar esa empatía con esa persona para que pueda refugiarse en ti y en lo que tú le quieres transmitir, y tú ver que sí, que lo logras. Oye, eso no tiene precio. ¿Cuáles son los valores fundamentales que integran el quehacer educativo? Ángela Rubiano nos ofreció su respuesta con claridad. Creo que el primero es el amor. Si hay amor en lo que hacemos, cada día lo haremos mejor. Necesitamos una educación que abogue por la dignidad de la persona humana, no solo que la declare, pues se puede declarar que creemos en la dignidad humana, pero otra cosa es hacer la vida en el aula, en la preparación de clase, en la manera en que corregimos a un estudiante. No necesitamos destruir ni anular su dignidad para eso. Para formar no necesitamos destruir esa dignidad. Odil Camilo fue directo al corazón de la conversación. Formar el carácter es esencial. Formar personas capaces de llevar mejoría al mundo es probablemente la tarea más noble de la educación. Es vía la educación y bueno, yo creo que también la pandemia lo ha importantizado, o sea, es fundamental asegurar unas miradas, unas perspectivas, unos valores para poder concretar esas aspiraciones de equidad, de oportunidades, de bienestar que se merecen todos y todas las personas del mundo. Entonces, convencidísima que es vía la educación en todas sus vertientes. Cerramos este recorrido con los mensajes inspiradores que nos han dejado grandes figuras de la educación. Estas palabras que nos acompañan, que nos sostienen en los días difíciles, que nos recuerdan por qué seguimos. Yo le diría que han elegido la mejor de las profesiones, que realmente ser educadora es el gran compromiso. Porque enseñar es una tarea creativa y de resolución de problemas todos los días es diferente.
es totalmente incierto qué va a pasar ese día, con qué me van a salir los chicos, qué va a suceder, y en la medida en que no hay certeza nunca qué va a pasar ahí, yo tengo que ser un solucionador de problemas periódico todos los días de una manera específica. No trabajen solos, que salgan de su centro, de su aula, que conversen y busquen a otros colegas que tienen nuevas ideas. Yo creo que elegir la carrera de educación es la acción más noble que podemos, que podemos hacer. Yo creo que enseñar es una de las cosas más nobles que yo he podido ver en mi vida. Yo invito a las mujeres educadoras que me escuchan y a todas a comprometerse con su autoformación, con su mejora continua, con ese desarrollo personal que no solo es adquisición de competencias, no es solo adquisición de habilidades, sino que es también construcción de persona. Mujeres extraordinarias desde el corazón de la educación, cada una aportando una pieza de un mapa enorme y luminoso. Nos queda como invitación una certeza: la educación es la forma más transversal y profunda de transformación. Y mientras haya mujeres y hombres dispuestos a entregarse con vocación, con criterio y con humanidad, el futuro sigue estando abierto. Gracias, gracias, gracias a cada una de ustedes por pensar, por enseñar, por sostener cada día el corazón de la educación.